Bueno, hoy vamos a conversar sobre lo que está sucediendo en el contexto de la economía mundial. Bueno, para ponérselos de una manera resumida, lo que está pasando en el mundo, creo que es lo que se puede transmitir en esta lámina. Primero, tenemos una importante crisis en la cadena de suministro, ¿no? Muchos le han llamado la crisis de los contenedores, pero eso, lo que pasa es que no solamente no solamente eso recae en contenedores, pero le han llamado de esa manera. Yo prefiero llamarle crisis en la cadena de suministro, pero al final estamos hablando casi de lo mismo, ¿no? En el fondo, pues tenemos ese gran problema. Número uno, esto es a nivel mundial. Dos, tenemos una importante escasez de productos, ¿no? Un poco como consecuencia de lo primero, pero no solo por lo primero. Tenemos un incremento en el precio del petróleo importante, el más alto de los últimos años, el nivel alcanzado, con perspectivas de que pueda seguir creciendo. Y ustedes saben que sube el precio del petróleo y sube todo, ¿no? Esa es un poco la historia económica reciente. Así que eso, sumado a una crisis energética mundial que tiene que ver en parte con el incremento del precio del petróleo, pero que también tiene que ver con otro tipo de naturaleza, ¿no? De composición de los insumos que se usan en la energía, algunas políticas de algunos países, y también una crisis en la cadena de suministro también de la producción de energía. Entonces, por todas esas razones, el escenario que se está presentando, y ya Estados Unidos tiene al mes de septiembre una inflación de 5.3%, que es una de las inflaciones más altas de los últimos años en Estados Unidos, y que está teniendo impacto en el mundo, ¿no? Entonces hay una presión inflacionaria. Esa presión inflacionaria normalmente nos lleva a una presión al alza en las tasas de interés. Es decir, la inflación es la inflación en pequeñas dosis, no es inconveniente, ¿no? Hasta probablemente saludable, ¿no? Porque alimenta algunas expectativas cuando la inflación está controlada, cuando la inflación está moderada, digamos que en niveles de 3%, o entre 2 y 5%, hasta ahí, pues niveles, dependiendo de cada país, la inflación hasta cierto punto, digamos, desde cierto punto de vista se puede ver como una presión en la demanda. Pero cuando ya pasa niveles de 5%, y esta es una referencia mía, ya la inflación empieza a preocupar, porque la inflación consume la capacidad adquisitiva y la capacidad de pago de las familias, ¿no? Entonces, las familias tienen más, digamos, mayores gastos de supermercado por un tema inflacionario, y por lo tanto tienen menos dinero para pagar sus deudas bancarias, por decirlo de alguna manera, y menos dinero para pagar su alquiler de vivienda, y menos dinero para muchas cosas. Entonces, la inflación genera, digamos, algunos inconvenientes de capacidad de pago y de capacidad de consumo, y eso no es bueno desde visto desde una economía o desde una macroeconomía, porque impacta directamente en presupuestos y en resultados de empresas. Entonces, lo que hacen muchos países, y la receta del libro es: si sube la inflación, entonces sube la tasa de interés, ¿no? Si tú subes la tasa de interés, vas a moderar un poco el consumo y le vas a quitar presión al incremento en el nivel de precios. Entonces esa es una receta clásica, ¿no? Y como vamos a ver, esto ya se viene dando, hay una presión a las tasas de interés, y eso afecta aún más
la capacidad de pago que tienen las familias, incluso las empresas, con las entidades bancarias, ¿no? Y cuando hay un incremento en las tasas de interés, los índices bursátiles tienden a caer, ¿no? Entonces aquí yo voy a decir que hay una presión al alza en las tasas de interés a nivel mundial y eso lleva a una presión a la baja en el mercado de valores, en los índices bursátiles en general. Estoy hablando en general, ¿no? Como ustedes saben, el precio de una acción es el valor presente de los flujos, es decir, de los dividendos que va a dar una acción. Y los que son financistas y los que no son financistas también saben que para calcular el valor presente usamos una tasa de interés. Y esa tasa de interés va en el denominador, porque es un valor presente. Entonces, cuando, digamos, por fórmula matemática, cuando aumenta la tasa de interés, el valor presente de los activos financieros, llámese acciones principalmente, pero aplicable también para bonos, disminuye. O sea, los índices bursátiles tienden a caer, ¿no? Entonces, dada esa correlación inversa entre la tasa de interés y el precio de los instrumentos, eso pues, va a tener algunas consecuencias. Por ejemplo, en los balances de las entidades financieras, porque obviamente el portafolio de inversiones va a valer menos, ¿no? Caen los precios, y esa debería ser como una consecuencia importante a tener en cuenta, porque como vamos a ver en las láminas siguientes, eso todavía no se ha materializado. ¿Okay? Aquí estamos hablando de escenarios probables. Les estoy indicando presión al alza en las tasas de interés, presión a la baja en el mercado de valores, pero eso no nos da una certeza de que realmente va a ocurrir, ¿no? Esto es lo que pues deberíamos esperar que pase, pero vamos a ver. Entonces, comencemos por la crisis en la cadena de suministro. Ahora, fíjense que esto que yo les estoy mostrando, esto que está por aquí, ¿no? Esto de arriba, esto es lo que yo llamo la tormenta perfecta. Porque si bien es cierto, tienen alguna correlación estas situaciones, también hay independencia entre algunas de ellas, ¿no? Entonces, como que se han dado diversos escenarios en donde hacen convergencia, ¿no? Hacia una situación difícil para el mundo, por las razones que estamos comentando. Por eso digo, esto es una tormenta perfecta, ¿no? O sea, y ojo, que aquí no he agregado en la lámina que venimos de una situación pandémica en donde todas las economías del mundo se han afectado, en donde en términos generales las familias se han afectado, las empresas se han afectado, los estados se han afectado, casi todos los estados han tenido que endeudarse, las familias han tenido que endeudarse, en términos generales, ¿no? Entonces, ya venimos de una afectación económica y en ese contexto, pues se da esta tormenta perfecta. Ahora, sin embargo, para no parecer tan pesimista, tengo que decirles que cuando yo les doy este tipo de opiniones, siempre hay oportunidades. ¿Okay? Digamos, mi trabajo desde donde estoy es darles las opiniones, lo que creo que va a pasar, darles mi feeling, sustentarlo, fundamentarlo. Y el trabajo de ustedes es ver la oportunidad. ¿Dónde está la oportunidad? ¿No? Entonces, en algunos macaforos pasados, por ejemplo, yo decía, mira, aquí, pues en Panamá va a haber una caída en las calificaciones de riesgo. Se han dado esas caídas, ¿no? Y algunos me decían, no, pero pues eso, el riesgo país sigue marcando lo mismo, ¿no? Digamos, el mercado no está percibiendo el riesgo que tú percibes. Bueno, ahí está la oportunidad. Cuando tú consideras que hay
un precio que va a caer, eso es una oportunidad. Eso es una oportunidad, ¿no? Sobre todo, si muchos de ustedes están en banca y manejan un portafolio importante de inversiones, el poder tener o poder estimar bajo una probabilidad razonable, bajo un escenario razonable, que algunos precios van a caer, eso es oportunidad, ¿no? Así que en todo este contexto, si bien es cierto, las noticias no son muy buenas, también hay oportunidades, ¿no? Muy bien. Entonces, crisis en la cadena de suministro. Le voy a presentar un pequeño video que es de la BBC de Londres y que resume de alguna manera esta crisis, ¿no? O sea, la crisis que se ha llamado la crisis de los contenedores, no necesariamente es por ausencia de contenedores. Hay la percepción de que es de una ausencia de contenedores, pero no, la cantidad de contenedores es la misma, pero ya no están los contenedores donde tienen que estar para que el flujo de suministros continúe su ritmo normal, ¿no? Entonces hay una interrupción o algunas limitantes en la fluidez normal de los suministros mundiales. ¿Okay? Por eso algunos fletes que costaban pues, $2.000 el contenedor, ahora están costando $20.000, ¿no? Y todo eso tiene una consecuencia. Porque si el flete subió 10 veces su valor, eso significa que de alguna manera el importador va a querer o va a buscar trasladar ese incremento en el precio de los fletes al consumidor final. O sea, un empresario normal no va a querer asumir, va a querer trasladar. Entonces ahí encontramos la primera razón de este recuadro rojo, que es la presión inflacionaria. Va a haber y seguirá ocurriendo, ¿no? La crisis de los contenedores o en la cadena de suministro difícilmente va a terminar en el año 2022. Ahora, se va a terminar en algún momento, ¿eh? O sea, eso sí, pero el tema es cuándo, ¿no? Y por lo que yo he investigado y he leído y pues he visto opiniones de analistas, esto debería darse en el escenario más probable en el 2023. O sea que el 2022 debería ser un escenario en donde todavía se mantiene esto y todavía continúa la presión inflacionaria, ¿no? Muy bien. Vamos a ver entonces este videito de la BBC de Londres, donde nos hacen una muy buena explicación, ¿no? Bastante gráfica, bastante resumida, de la crisis de los contenedores. Estamos viviendo una de las mayores crisis del transporte marítimo de la historia. Varios factores se han juntado para crear una tormenta perfecta en el comercio mundial que ha provocado escasez de algunos productos y un incremento de precios. En este video explicamos en qué consiste y qué le está haciendo a tu bolsillo la ya bautizada crisis de los contenedores. Le pusieron ese nombre porque uno de los factores principales que desencadenaron esta crisis es precisamente la escasez de contenedores, lo que se traduce en poco espacio disponible para transportar los productos de Asia a Occidente y precios de fletes disparados. Hay exportadores que están semanas esperando por contenedores disponibles para transportar su carga y esto ha hecho subir los precios, llegando a costar casi el doble de lo habitual, según reporta el experto en economía marítima de la Universidad de Plymouth, Stavros Karamperidis. Aunque suene un poco contradictorio, no se trata de que no existan físicamente estos contenedores, sino que no están donde tienen que estar. Pues llegaron barcos con cientos de miles de contenedores con mercancías hasta puertos de América y Europa y debido a las restricciones de la pandemia no pudieron volver a cargar los contenedores con nuevos productos para llevarlos de regreso a Asia, por lo que muchos contenedores están ahora amontonados en algunos de esos puertos en Europa y América. El segundo factor que ha contribuido a esta crisis de transporte tiene que ver con interrupciones en
en la fluidez del tráfico marítimo. Por un lado, la temporada de tifones llevó a varios puertos chinos a cancelar sus operaciones. Y por otro, está el cierre temporal de algunos puertos en China por medidas para controlar la pandemia. Hay que tener en cuenta que China tiene 8 de los 10 puertos más activos del mundo, que ahora mismo están funcionando a una capacidad muy inferior a la normal debido a las restricciones del COVID. Como el mercado tiene una dinámica de reacción en cadena, esto ha generado una congestión de barcos que esperan en largas filas para desembarcar su mercancía. Y eso ha creado cuellos de botella en los mayores puertos internacionales, como muestra este mapa que mide el tráfico marítimo en tiempo real y resalta en rojo las zonas congestionadas. El tráfico también ha aumentado porque los importadores más grandes, que se resisten a este incremento de precio del flete de las compañías navieras, están alquilando sus propios barcos para transportar su mercancía, y esto se traduce en un mayor número de barcos en tránsito. Pero para algunos expertos del mercado marítimo que consultamos en BBC Mundo, esta sería solo la punta del iceberg de esta crisis. No solo se trata de la escasez de contenedores o del tráfico excesivo, sino que hay un tercer factor. Hay empresas chinas que están fabricando menos, según destaca Carlos Restaino, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Empresas de Juguetes. Esto por las estrictas medidas que ha impuesto China para evitar nuevas olas del virus. Así, cuando se detecta un brote en algún lugar, la producción se hace más lenta, lo que provoca un retraso en la entrega de mercancía. Y lo mismo ha ocurrido en países que son grandes productores como India, Vietnam o Bangladesh. Como efecto dominó, cada vez que se cierra una fábrica o un puerto, el producto no puede ser importado y algún consumidor como tú o como yo quedamos sin ese producto. La pregunta es, ¿qué le está haciendo todo esto a tu bolsillo? Bueno, la primera repercusión es que se ha disparado el precio del transporte de mercancía o fletes, y con ello han subido los precios de los productos. Y es que ese aumento ha sido drástico. Para ponerlo en cifras, en septiembre de 2020 un flete de China a Estados Unidos costaba unos $4,000. Un año después cuesta más de $20,000. En un año el precio se ha más que cuadruplicado. Aún mayor es el aumento del precio del flete de China al norte de Europa, que pasó de más de $2,000 a más de 14,000, es decir, casi 7 veces más. En América Latina la situación varía según cada país y los precios cambian sustancialmente cuando se trata de una empresa pequeña con poco poder de negociación o un gigante que consigue tarifas por volumen. Por ejemplo, el costo del flete de un contenedor entre Shanghái y América del Sur antes de la pandemia era de unos $2,000 en promedio. Ahora cuesta más de 7,000. Esto según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo. Y un dato clave, alrededor del 80% de los bienes que consumimos en el mundo se transportan por vía marítima. Así que estamos hablando de que hay una afectación en una parte considerable de los productos que consumimos de manera cotidiana. Y como le dijo el profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, Willy Shih, a BBC Mundo, alguien tendrá que pagar por estos costos logísticos y posiblemente seremos los consumidores. Ya hay empresas que están viendo cómo aumentan los precios de sus proveedores por la subida del precio de fletes y de la importación. Pero además de esto, habrá empresas pequeñas que no sobrevivan a esta crisis o que se pongan en serios aprietos económicos. Con las Navidades a la vista, muchos expertos vaticinan que va a ser difícil hacerle frente a la demanda, y a más largo plazo es difícil saber qué va a pasar. Si la pandemia y la aparición de nuevas variantes continúan haciendo estragos y la situación con el tráfico marítimo no mejora, es probable, según el análisis de algunos economistas, que continúen aumentando los precios y también los cuestionamientos que ya existen a la dependencia de productos de China. Bueno, cuéntenos si algún producto en particular está siendo afectado por esta crisis de los contenedores en el país donde vives. Lo puedes dejar aquí abajo escrito, y si tienes también sugerencias de otros temas que quieres que hagamos en BBC Mundo, pues también déjalo por aquí, que siempre estamos leyendo. Si te gustó este video, como siempre te pedimos, compártelo, y si te gusta lo que hacemos en BBC Mundo, entonces suscríbete a nuestro canal. Ya. Muy bien, pues un buen reportaje de BBC porque es muy didáctico. Explican básicamente cómo se dio el problema y qué es lo que está sucediendo. O sea, cómo nos está afectando a nosotros como ciudadanos, ¿no?, comunes y corrientes, un problema logístico mundial. Y eso va a significar, ¿no?, que de pronto no solamente los precios sean más altos, sino que también tengamos escasez de productos, ¿no? De hecho, uno de los ejemplos que más se menciona es el caso de los juguetes, ¿no? O sea, que en esta Navidad no deberíamos tener la misma variedad de juguetes a la que estamos acostumbrados a ver en las tiendas, ¿no?
por las razones que ya se han mencionado, ¿no? Bien, entonces, todo eso pues también nos ha llevado a, y otras cosas, otras razones, a una crisis energética mundial. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la crisis energética? A ver, hay algo que tenemos que poner en perspectiva, y es que la pandemia nos ha desequilibrado, ¿no? Y cuando digo desequilibrado, no necesariamente lo digo desde una perspectiva negativa, también desde una perspectiva positiva, ¿no? O sea, ha generado desequilibrios. Algunos estamos felices con esos desequilibrios. Yo, por ejemplo, trabajando desde mi casa, estoy feliz. Ahora estoy en Lima, puedo visitar a la familia, seguir trabajando, ¿no? Con los bancaforos estoy feliz también, lo podemos hacer semanalmente, todo es mucho más sencillo, y podemos acceder a un público mucho mayor. O sea, hay personas que estamos felices con el modo de trabajar después de la pandemia. Hay personas que no, hay personas que están en el caso contrario, pero de cualquiera de las dos formas, y aplicando esto a personas, y aplicando esto a familias, y aplicando esto a empresas, ¿no? Hay empresas que están felices con la pandemia, o sea, y hay empresas que no. O sea, las que están felices con la pandemia, entre comillas, ¿no? Desde el punto de vista de negocio, pues son los laboratorios, por ejemplo, porque ahora uno quiere ir a un lado, a otro lado, entonces te piden un test de COVID a cualquier sitio, ¿no? Si quieres entrar a un lugar, te piden pues el test de COVID, y yo creo que están haciendo bastante, bastante negocio con eso, ¿no? Y hay gente que está, pero los restaurantes están tristes porque se les ha afectado mucho el negocio, en fin. Entonces, pero lo que sí es cierto es que se han generado desequilibrios, ¿no? Positivos, negativos, pero la forma de hacer negocios ya no es la misma que hace 2 años. Entonces, esos desequilibrios han generado un cambio en la demanda de energía. O sea, estamos demandando más energía, ¿no? Es decir, por el teletrabajo, ¿no? O por alguna razón las casas se convirtieron en las oficinas virtuales, ¿no? Y empezaron a tener una demanda distinta, ¿no? O sea, la demanda de las familias tuvo un cambio importante de energía. Lo mismo con las empresas. Pero por otro lado, por el lado de la oferta, también hubo cambios en la composición de la generación de energía mundial. Algunos países pues tuvieron políticas importantes sobre todo en Europa, por ejemplo, ¿no? Donde se establecieron unas reglas pues que son las mismas para todos los países, ¿no? Y entonces en ese contexto, por el lado de la oferta, también ha habido algunos desequilibrios. Obviamente, los precios se han afectado, o sea, no solamente hay crisis energética mundial, sino además los precios de la energía se han disparado. Y si ustedes ven lo que están pagando por su digamos, tarifa de energía, mensualmente se tiene que haber incrementado. Por lo menos en Panamá se ha incrementado muchísimo, ¿no? Son los recibos que yo veo, así que puedo dar fe de que es así. Y tal como está hecha la fórmula o el tarifario de energía, lo que ha pasado en el mundo ha favorecido a ese incremento, ¿no? Entonces, hay un poco de oferta y hay un poco de demanda también. En algunos países ya hay restricciones de energía. O sea, ya el problema no solamente es el precio alto, sino que no hay energía para todos. En China se han anunciado algunas restricciones, por ejemplo, a la energía. Y esto no hay que verlo como un problema solo de China. No cometamos el mismo error que cometimos hace 2 años, que pensamos que el COVID era solamente algo de Wuhan. No, este es un problema del mundo.
Y si es si es un problema del mundo, es un problema nuestro también, porque somos parte del mundo. ¿Ok? Bueno, entonces, la crisis energética tampoco va a tener una salida en el corto plazo. ¿Ok? ¿Qué ha pasado con los precios? A ver, vamos a comenzar con los precios de los metales. Mira, el oro, cuando tú ves la cotización en los 3 últimos años, ha tenido un incremento. Cuando ves lo que ha pasado en el último año sí ha tenido una disminución de más o menos 2%, ¿no? En el último año. Pero cuando tú ves desde, pues, digamos, en los 3 últimos años, pues hay un incremento importante, casi de 30%, ¿no? Entonces, el precio del oro, a mí me gusta ver siempre el precio del oro, porque el precio del oro, para mí el oro es un refugio, ¿no? Entonces, y es un refugio diferente del refugio monetario más tradicional que es el dólar. Entonces, y la lectura que yo tengo, y normalmente este análisis me ha funcionado, es que el oro tiende a ser un buen refugio cuando el dólar deja de ser un buen refugio. Entonces, si nosotros vemos el oro, pues ha tenido importantes incrementos, el dólar se ha empezado a desvalorizar o se empezó a desvalorizar hace algún tiempo. En los últimos meses ha empezado a revalorizarse el dólar, ¿no? En una medida no muy grande, pero ha tenido una revalorización. Bueno, entonces, mi lectura aquí es que en los últimos meses esa revalorización del dólar se ha visto plasmada, ¿no?, en una estabilización o incluso en un descenso del precio del oro. Ahora, lo que está pasando con los metales. Esto es importante porque cuando nosotros vemos precio de cobre, precio de zinc, que son los metales que sirven como insumo general para la industria, ¿no? Y para la industria y pues para el mundo, ¿no? Incluso para el comercio. Pero cuando nosotros vemos qué ha pasado con estos precios, ¿no? Al ser un insumo importante y al ser China un importador importante, si estos precios se incrementan, ¿no?, entonces eso de alguna manera también se va a trasladar a los productos finales. Y nosotros vemos aquí que por lo menos en el último año hemos tenido un incremento importante del cobre. En lo que va del año, 27% de incremento en el precio del cobre, ¿no? De manera que aquí, pues, y si lo comparamos con septiembre del 2021, tenemos un incremento del 8.7%. ¿Ok? Bueno, en el caso del zinc también vemos un incremento importante, 24% en lo que va del año, y comparando con el 30 de septiembre del 2021, un incremento de 12%. Entonces, hay una presión fuerte al alza en los precios de los metales, ¿no? Y eso debería implicar un mayor costo de venta para los productos industriales y para los que se van a comercializar después, y por lo tanto esto pues nos está dando el mensaje de que va a haber una presión al alza en los precios finales. ¿Ok? Bueno, interesante ver lo que está pasando con el petróleo, ¿no? O sea, el petróleo, si nosotros vemos los 3 últimos años, tengo otra gráfica de un periodo un poco más largo, pero esta es de los 3 últimos años. Aquí hay un pico hacia abajo, un pico inverso, que fue el momento en que el precio del petróleo se puso en negativo. ¿Pero por qué fue? Por un tema de inventarios. Bueno, a raíz de este pico en donde pues, el precio se puso negativo, ¿no?, porque como los deliveries eran físicos, o sea, había que, digamos, los que tenían los inventarios estaban dispuestos a pagarte para que te lleves el inventario físico, se reestructuraron los inventarios.
un cambio importante. Recuerda que eso se dio en plena pandemia, ¿no? Entonces, hubo un cambio ahí en plena pandemia y eso significó que las nuevas políticas de inventarios y las nuevas políticas de producción, o sea, países de la OPEP recortaron producción, Rusia recortó producción, Estados Unidos recortó producción. Ahora están, digamos, viendo para aumentarla o están aumentándola ligeramente para aprovechar los precios, ¿no? Pero muy moderadamente, ¿no? ¿Qué creo yo? Que va a continuar. Va a continuar la subida del precio del petróleo. ¿Okay? Por ahí tengo, déjame ver, precio del petróleo. Aquí está, este es el precio del petróleo de, pues me parece que 8 años, algo así, ¿no? Ah, no, perdón, este es el VIX. Este es el precio del petróleo, ya. Entonces, sí, aquí tenemos 20 años de precio del petróleo, ¿no? No está en los niveles más altos, pero está en un momento en donde los cambios que ha habido han sido cambios de mucho tiempo en el recorte de la producción, que se han dado durante un tiempo prolongado. Y en el petróleo esto es oferta y demanda. O sea, oferta, demanda, ¿no? Entonces, se cambia la política de inventario, se cambia la política de producción y se altera automáticamente la oferta. Y con una demanda que ha tenido cambios también, que está en proceso de recuperación, entonces obviamente se generan desequilibrios importantes que llevan a una presión al alza en los precios, ¿no? Sin embargo, aún así, no tienes pues los precios de la década que inició en el 2010 hasta la primera mitad, digamos, de la década que inició en el 2010, ¿no? En donde se mantuvo en un promedio de 100 más o menos. ¿Okay? Bueno, entonces, eso es el precio del petróleo. Insumos alimenticios, ¿no? El aceite, soya, trigo, maíz, también al alza. También al alza. Entonces, creo que viendo estas gráficas y viendo las tendencias, es razonable prever una importante presión al alza en la inflación, de todo en general, o sea, porque claro, lo que ha hecho noticia es el récord de la tasa inflacionaria en Estados Unidos, pero yo pienso que esto es para todo el mundo, o sea, la inflación se va a dar de manera generalizada. Estamos iniciando un proceso de mayor inflación mundial, ¿okay? Este es el índice del dólar, ¿no? Versus una canasta de monedas duras. Entonces, el dólar desde 2020, más o menos, había tenido un descenso importante, ¿no? Porque con todas las políticas monetarias de reacción, ¿no? Que con respecto al dólar, el dólar hasta hace más o menos 6 meses había tenido un fuerte descenso en su valor, y eso para los países como Panamá, como El Salvador, Ecuador también, que tiene su moneda en dólares, implicaba que el dólar, al valer menos y al importarse productos en dólares, entonces esa importación en dólares iba a ser mayor, porque el dólar vale menos. Entonces todo lo que se importa en dólares es por un monto mayor. Y eso también tiene repercusiones inflacionarias. Sin embargo, en los últimos meses se ha visto una recuperación en el valor del dólar. Ahora, se han anunciado también políticas por parte de la Fed de reducción de estímulos, ¿no? Es decir, ya no se va a recomprar tantos bonos como se estaba haciendo. Es decir,
ya no se va a soltar mucha masa monetaria, como se venía haciendo, y eso puede haber hecho contención en el descenso del valor del dólar. Muy bien. Luego, como les decía, todo esto tiene un impacto también en la tasa de interés, ¿no? Entonces, aquí pueden ver ustedes el rendimiento de los bonos soberanos, ¿no? A 10 años. A 10 años. Eso está reflejando la expectativa de tasa de interés del mercado, o sea, la tasa de interés de oferta y demanda, porque eso es rendimiento, no es la tasa cupón que se pacta en el momento de la emisión, sino es la tasa que resulta de la oferta y demanda y de la compra y venta de estos instrumentos. Entonces, y podemos ver que en el caso de estos 4 países latinoamericanos, Perú, Chile, Colombia, México, vemos una tendencia al alza en la tasa de interés, ¿no? Aquí estamos hablando más o menos desde, o sea, esa tendencia se da desde, pues, el inicio de la pandemia prácticamente, ¿no? Entonces, llega marzo 2020 y a partir de marzo 2020 vemos una pendiente positiva. En algunos casos la pendiente ha sido mayor, en otras no tanto. En Estados Unidos también vemos una tendencia al alza, obviamente con algunos altibajos, porque pues, en la época de la pandemia sabíamos que la recuperación económica podía acompañarse de un descenso en las tasas de interés, pero ahora los escenarios han cambiado un poco, ¿no? Esta es la tasa de interés de los bonos americanos, pero digamos a 10 años, ¿no? De los bonos a 10 años, pero de un periodo un poco más largo, ¿no? Estos me parece que son 5 años, los últimos 5 años, más o menos. Entonces, aquí nosotros podemos ver que hay una recuperación desde que en julio aproximadamente el precio de los bonos cayó a su precio, a su nivel más bajo, ¿no? Hay una recuperación y pensaría yo, perdón, este es el rendimiento, ¿no? O sea, el rendimiento se ha incrementado desde que mostró su nivel más bajo, el rendimiento, más o menos en julio del año 2020, ¿no? En plena pandemia. Bueno, ¿qué está pasando con los índices bursátiles? Este es el Dow Jones, ¿no? Como ustedes pueden ver, aquí hay un efecto pandemia, ¿no? O sea, en el 2020, aquí está el efecto pandemia, ¿no? Aquí. O sea, el alto nivel de incertidumbre, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Fíjate qué es lo que pasa. Los precios han ido al alza. Y eso, en mi opinión, va a implicar una corrección, ¿no? Por supuesto que me puedo equivocar, pero los fundamentos de la economía, los fundamentos financieros me dicen que eso debería tener una corrección. Este es el S&P, más o menos lo mismo, ¿no? La misma, digamos, una figura muy similar. Este es el S&P y este es el Dow Jones, ¿no? Pues vemos prácticamente la misma película, ¿no? Muy correlacionadas. Ahora, tenemos el índice VIX, que es el índice de volatilidad, ¿no? Entonces, aquí está esta subida, es la subida pandémica, ¿no? Por efectos de la pandemia, ¿ok? Y luego los mercados se han tranquilizado. Aquí podemos ver, o sea, este es un indicador de, podemos decir, riesgo, ¿no? O incertidumbre. Entonces el nivel de incertidumbre, porque esto es volatilidad, ha venido disminuyendo. Los mercados están bastante tranquilos actualmente. Pero con todo lo que está pasando, siendo el escenario de incremento en las tasas de interés un escenario bastante probable, esto debería incrementarse y los índices bursátiles deberían corregirse, es decir, deberían tener una caída. Eso es lo que debería ocurrir bajo situaciones normales. Claro, si mañana hay un aviso de la Fed de que no va a subir las tasas y que por el contrario va a bajar las tasas, entonces obviamente esos escenarios empiezan a cambiar, ¿no?
Este es el precio del petróleo que ya les había mostrado. Los Bitcoin, ¿no? O sea, si alguien compraba un Bitcoin a inicios de la década en $10, en el 2015, ¿no? En $10, pues hoy día tendría, no, $10, si gastaba $10 en Bitcoin, hoy día tendría como $600.000, más o menos, más o menos. Entonces, bueno, un Bitcoin está costando 61.620. ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión que es lo mismo, o sea, no estoy descubriendo la pólvora. Esto es oferta y demanda. Hay más gente que quiere comprar Bitcoin por razones especulativas, porque el Bitcoin no, digamos, como medio de pago tiene muchas limitaciones, ¿no? Como medio de pago. Entonces, es un activo, y es un activo que tiene un componente especulativo impresionante. Pero eso no importa. O sea, lo que importa es que la gente quiera comprarlo. Eso es lo que genera la oferta y demanda, y los precios se fijan en función de la oferta y demanda. Entonces, en la medida en que haya demanda y la oferta está limitada, la oferta de los bitcoins está limitada. Esa es una, digamos, ventaja para los que crearon la moneda, porque eso genera cierta confianza en que, pues, la inversión no se va a diluir, ¿no? Y es, en mi opinión, esto es totalmente especulativo, ¿no? Entonces, ¿qué creo yo? Que al haber un porcentaje muy pequeño de la población mundial que ha hecho esta inversión, es más probable que haya más gente interesada en comprar que gente interesada en vender. En consecuencia, lo más probable, aunque no podemos asegurar, es que haya una perspectiva al alza en los precios. Con altibajos, sí. Recordemos que pues, esto es muy especulativo, ¿no? Que China prohíbe los bitcoins y las criptomonedas, bueno, entonces baja, ¿no? Y que otro país las acepta, bueno, se eleva, ¿no? Entonces va a tener volatilidades. Es un activo especulativo, pero es más probable, en mi opinión, la subida que la bajada. Bien. Y otra moneda que tiene, digamos, limitada, digamos, el número de unidades monetarias, aparte del Bitcoin, es el Ethereum, ¿no? También ha tenido, digamos, altibajos, pero cuando tú lo ves en largo plazo, esto se ha sabido mantener. Es una moneda un poquito más estable que el Bitcoin, medido desde la volatilidad, ¿no? Y le asigno más o menos la misma expectativa que para el Bitcoin, que es más probable que suba a que baje, ¿no? Entonces, resumiendo, y ya para cerrar, lo que tenemos es la tormenta perfecta. Crisis en la cadena de suministro, escasez de productos, incremento en el precio del petróleo, crisis energética a nivel mundial, o sea, no solamente que la energía cuesta más, sino que además hay limitaciones para poder acceder a la energía, a la cantidad de energía que necesitamos. O sea, ¿esto en qué termina? En presión inflacionaria. Entonces, estamos en las puertas de un mundo con una mayor inflación. Esto implica una presión al alza en las tasas de interés, ¿no? Porque la política económica, por lo menos la receta del libro, lo que nos han enseñado a todos los economistas es: si sube la inflación, baja la tasa de interés. Perdón, si sube la inflación, sube la tasa de interés, ¿no? Para quitarle una presión al consumo. Es una receta clásica, ¿no? Cada país tendrá que ver su propia realidad, pero ya hay anuncios de subidas en la tasa de interés. Es más, ya lo hemos comenzado a ver, ¿no? En los rendimientos de los bonos soberanos, por ahí comienza la cosa, ¿no? Ya la LIBOR, como saben, no es una referencia, entonces hay que ver qué es lo que está pasando con las tasas de interés de oferta y demanda de los instrumentos soberanos.
Y en el caso del soberano de Estados Unidos es una buena referencia. Las demás tasas de interés, pues, podrán tener un comportamiento y una volatilidad diferente, pero están correlacionadas. De alguna manera están correlacionadas, ¿no? Entonces deberíamos esperar una presión a la subida en las tasas de interés. Y eso va a implicar, ¿qué cosa? Una disminución en el precio de los bonos y de las acciones, en términos generales, porque probablemente hay algunas que sí suban. ¿Esto qué implica? Implica que una familia común y corriente, una familia que es deudora en un banco, pues por presión inflacionaria se afecta su capacidad de consumo y su capacidad de pago al banco, ¿no? Porque tiene un menor presupuesto disponible. Es decir, no nos vamos a engañar, las familias primero compran su comida y después le pagan al banco con lo que les queda. ¿Okay? No es al revés. O sea, entonces primero compran su comida y después le pagan al banco con el remanente. ¿Okay? Pero el remanente va a ser menor, ¿cierto? Entonces el remanente va a ser menor. Y por lo tanto, si el remanente es menor, y además las cuotas de hipoteca, el pago mínimo de la tasa de la tarjeta de crédito, todo eso, si sube la tasa de interés, suben las cuotas de hipotecas y de tasa de interés y de otras deudas que puede tener esta familia. Entonces, puede haber una afectación adicional a la que ya hemos tenido como consecuencia de esta pandemia, ¿no? Bien. Y la presión a la baja en el mercado de valores, un efecto directo que va a tener en los balances de todas las empresas que tienen inversiones, ¿no? En el caso de los bancos o cooperativas, entidades financieras que manejan un portafolio de inversiones, debería haber una desvalorización. Eso es lo que debería ocurrir en términos generales. Por un lado, ¿no? O sea, eso pues también crea oportunidades, ¿no? Oportunidades de poder modificar un poco las políticas del portafolio y orientarlas más hacia inversiones que se van a mantener hasta el vencimiento, por ejemplo, que no están sujetas a estas volatilidades, por un lado. Por otro lado, también recomposición en el tipo de instrumento, ¿no? Que tienen para manejar su liquidez, porque al final las inversiones son una forma rentable de mantener la liquidez, ¿no? Entonces, ver hasta qué punto se puede mantener portafolio de instrumentos de renta fija y hasta qué punto se puede recomponer los depósitos a plazo fijo, por ejemplo, o alguna otra modalidad de inversión que no esté sujeta a volatilidades. Otro de los rubros de las empresas, o mejor dicho, más que las empresas, los perjudicados serían los propietarios de fondos, ¿no? Porque los fondos también van a tener tendrían una desvalorización, llámese afiliados de fondos de pensiones, personas que han invertido en fondos mutuos, fondos de inversión, fondos en general de renta fija o de renta variable o ambos, ¿no? También se podrían ver afectados, ¿no? Los propietarios de estas participaciones en fondos. De activos financieros. Eso da oportunidades, ¿no? O sea, para los que tienen portafolio de fondos de inversión inmobiliarios, por ejemplo, esa es una oportunidad, porque no van a tener necesariamente estas volatilidades, ¿no? Y eso, puede permitir un área de negocio o un enfoque particular. Así que, bueno, yo les agradezco mucho, me despido.